Ok, buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien, calientitos por lo menos, o que está haciendo frío. Y bueno, esta noche vamos a entrar en uno de los ejercicios de este poder y autoridad que Dios nos ha dado a todos los creyentes, y que tengamos espacio para practicarlo esta noche entre nosotros aquí. Hemos visto la exorcía sobre seres celestiales, decíamos en la primera sesión, después de la introducción de lo que era exorcía, y veíamos cómo Dios nos ha dado autoridad, y hay que ir entendiendo de qué manera manejar esa autoridad. No es de una manera arbitraria, no es de una manera inadecuada ni incorrecta. Esta autoridad está hecha de una manera que se debe de manejar con todo el rigor del orden conforme al corazón de Dios a la luz de la Escritura. ¿Cómo lo hacía Jesús? De igual manera nosotros. No nos pasamos de la raya, nos mantenemos al margen, tal como lo hizo Él. Aprended de mí, dice el Señor, ¿sí? Y tenemos que aprender de Él cómo lo hizo. La primera veíamos autoridad sobre ángeles y decíamos que ellos están para servirle a los herederos de la salvación. Veíamos que nos dio autoridad también sobre todos los demonios, todo tipo de demonios, los 4 niveles mencionados en Efesios 6. El Señor nos ha dado autoridad sobre estos espíritus, y esa autoridad también se debe manejar con esa sabiduría, con ese discernimiento. Vimos también la exorcía que nos ha sido dada. La semana anterior hablábamos también, antes de que se me pase, esta semana pasada hablábamos, aunque estuvo aquí, no estuvo aquí, sí estuvo aquí, no estuvo aquí, Miguel Díaz, ¿sí estuvo aquí? Mario Díaz, ok. La anterior, entonces, veíamos exorcía sobre toda tentación y sobre todo pecado. Y es lo mismo, nos dice ahí en el libro de Santiago, que nos ha dado esa bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahí nos damos cuenta, la tentación todavía no invade el corazón del creyente, del que se somete a Dios y resiste, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que tenemos esa exorcía para resistir ese embate de la tentación, que nadie está exento de ella. Hasta Jesús nos puso el modelo, que estuvo 40 días siendo tentado, sin pecar, en el desierto, y salió en el poder del Espíritu. Y también la exorcía sobre todo pecado, y veíamos cómo por medio de la fe en la sangre de Cristo somos justificados. Y Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes. El pecado no se enseñoreará. Si en algún momento dado quiere el pecado ocupar lugar en tu vida, necesitas despertar y darte cuenta que te dio Dios un poder y una autoridad sobre ese pecado que asedia tu vida, que has dado cabida en tu corazón, y puedes romper ese poderoso yugo del pecado, porque hay un poder superior a ese pecado o a ese yugo que el enemigo ha querido poner sobre tu vida. Y bien, hoy, esta noche, vamos a entrar en una tercera expresión de la exorcía, donde aquí vamos a tener que entender algunos misterios, porque hay muchos misterios en cada una de estas etapas que estamos viendo. Y esta es la exorcía delegada a la iglesia sobrenatural, que Dios nos ha dado a nosotros, la iglesia sobrenatural. Somos una iglesia sobrenatural. De por sí, la iglesia, la verdadera iglesia que ha nacido de nuevo a través de la fe en la sangre de Cristo, a través de la muerte y resurrección de Jesús, nos ha activado el Espíritu Santo que Dios ha enviado, y nos ha revestido de poder para ser una iglesia sobrenatural. Somos una iglesia sobrenatural. De hecho, vivimos en un mundo sobrenatural, aunque lo vemos natural, pero todo en sí es un verdadero milagro.
pero ahora Dios nos ha llevado a alturas más altas, que podemos decir, nos ha metido en dimensiones que ni siquiera nosotros pudiéramos comprender. No sé quién pudiera explicarlo en su totalidad, la dimensión, la extraordinaria gracia derramada sobre su iglesia, que la ha hecho una iglesia sobrenatural. Y en esta noche vamos a estar viendo el poder y la autoridad sobre toda enfermedad y dolencia física, almática y espiritual. Este poder y autoridad, esta exousia, se va a tener que desglosar, lo vamos a tratar de desglosar para entender el origen de la enfermedad, el origen de la dolencia, las aflicciones de toda la raza humana, no solo física, sino también en el alma, la situación de la mente, la situación del pensamiento, la memoria, las emociones, también esas son afligidas con enfermedades y también con dolencias. Y finalmente la parte espiritual, la parte más profunda. Y aquí es donde como iglesia tenemos que estar alertas de que existe esto, sin embargo Dios ha provisto una solución y nos ha dado a través de Cristo una exousia, un poder y una autoridad sobre ello. ¿Sí? Las enfermedades son resultado de la caída del hombre. La primera vez que aparece la palabra dolor aparece ahí en Génesis, cuando el hombre pecó. Antes de eso no aparecía la palabra dolor. Después de la caída apareció dolor, cuando Dios le dice a Eva que con dolor iba a dar a luz. Y le dice a Adán, con dolor vas a tener que recoger tu pan. Estas expresiones de dolor, empezamos a darnos cuenta que hay una física y hay otra a través de un esfuerzo, pero junto con todo eso se fue aumentando con el tiempo y fueron apareciendo diversos tipos de enfermedades. Las raíces de las enfermedades pueden ser, por decir así, maldiciones hereditarias. Venimos de Adán y Eva, venimos de esa raza caída de la cual incurrieron en el pecado, del cual nosotros no estábamos exentos porque nosotros también íbamos ahí con él. Venimos de esa genética y todo lo que afligió a Adán y Eva a partir de entonces hasta la fecha ha afligido a toda la raza humana con este tipo de maldición. La enfermedad es una maldición y se ha heredado. Y luego también empezaron a haber otro tipo de aflicciones que pueden tener su origen en puertas abiertas, diríamos nosotros, situaciones que nosotros mismos provocamos. Un alcohólico puede morir de cirrosis porque abrió una puerta a eso, ¿sí? O una persona que estaba en las drogas o el tabaquismo, se abrieron puertas donde la salud del cuerpo humano no podía sostenerse y finalmente caía en enfermedad. Hay otro tipo de situaciones que pueden venir ahí, puertas abiertas. Ocultismo también puede ser la parte del origen de la enfermedad, aún en nuestros tiempos. Cuando alguien se ha metido en ocultismo, hay un precio que se va a pagar. El enemigo te puede dar ciertas cosas, pero a cambio de otras. Y este es uno de los motivos también de las raíces de enfermedades, no solo físicas, sino también almáticas, de la mente. Pecados ocultos, pecados que se han cometido, también esos ocasionan enfermedades. Lo menciona el apóstol Pablo ahí en Corintios cuando habla de la Santa Cena y habla de que por tomarla indignamente algunos han enfermado y otros están dormidos. Se refiere a eso también, no solo por la Santa Cena, sino nada más en el sentido del pecado, de la gente que practica el pecado. Estas también pueden ser las razones, las raíces de enfermedades y dolencias. Y también simplemente las condiciones de la humanidad. Un accidente, una caída, una fractura. Eso sí, ya no le vamos a echar la culpa al diablo, ¿verdad? Pero sí estamos expuestos ahora a una situación donde las condiciones de la humanidad nos ubican en una realidad donde estamos expuestos a enfermedades y a dolencias. ¿Sí? Esto incluye muchas cosas que son ajenas al hombre, un terremoto, un maremoto, un animal que vino y mordió a la persona o lo atacó. Todo esto incluye, cae dentro de todo esto que hemos hablado o estamos hablando
de lo que son enfermedades o aflicciones o dolencias, ¿sí? Incluye pestes también o virus, cosas por el estilo. Entonces estamos metidos en un mundo que está realmente agresivamente opuesto, por decir así, al hombre, y que de lo cual tenemos que tener mucha precaución y mucho cuidado la manera en que nos cuidamos, nos abrigamos para no enfermarnos, cosas por el estilo. Y sin embargo, de todo eso, parecería como que Dios está viendo de qué manera resolver al hombre todas estas cosas. Y en la persona de Jesucristo, que vino, dice aquí, vino aquí al mundo, y empezamos a descubrir la manera en que Jesús operó en el área de la condición del cuerpo humano, la parte física. Cómo nos sanó de ese tipo, cómo lo demostró, cómo los evangelios dicen las cosas. Y te lo voy a ir diciendo, ¿sí? Vamos a entrar primero en las partes físicas de cómo el Espíritu Santo, cómo Cristo operando aquí en la tierra, hizo milagros y resolvió situaciones de enfermedades y dolencias en aquel entonces, ¿sí? Mateo 15:30 dice que se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Estamos hablando de una variedad de enfermedades de las cuales Jesús vino y sanó a estas personas que estaban enfermas. Un ministerio que lo distinguió de entre todos los demás, que los demás religiosos, sacerdotes nomás hablaban bla, 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 pero Jesús tenía el poder y la autoridad. Este poder y autoridad lo ejerció Jesús y nos enseñó, nos empezó a mostrar. Si tú lees la Biblia, te empiezas a dar cuenta que en toda la historia de la humanidad no vemos a Buda haciéndolo, no vemos a Mahoma haciéndolo, no vemos a nadie de estos haciéndolo. Lo estamos viendo aquí en esta persona, su nombre es Jesucristo. En Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, exousia, a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí entramos no solamente a la situación, vamos a decir, física, sino que ahora estamos viendo la parte almática, la opresión, todos los oprimidos por el diablo, gente oprimida, gente que estaba bajo tristeza, bajo depresión, gente que estaba en angustia o en ansiedad. Aquí dice todos los oprimidos por el diablo. Nos vamos a dar cuenta que las enfermedades tienen una estrecha relación con el mundo espiritual de las tinieblas. Vamos a darnos cuenta de que hay espíritus de enfermedad, hay espíritus de demencia, de locura, hay espíritus de suicidio, hay espíritus que están trabajando en equipo, trayendo dolor. Vino a robar, a matar y a destruir, dice la Biblia. Bueno, esto está aquí a la vista. Y Cristo está resolviendo uno por uno los temas. Mateo 4:24 dice, se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Es que estamos viendo la gama del ministerio de nuestro Señor Jesucristo con la exousia que Él ejercía, que abarcaba todo tipo de enfermedad, incluyendo las mentales. Aquí dice lunáticos. Esa palabra, cuando uno se mete a la Biblia griega en el léxico, está hablando de gente con problemas mentales, gente demente, gente loca, gente desequilibrada psiquiátricamente hablando, que no hay solución. Pues aún esos, el Señor tenía el poder para sanarlos, ¿sí? Y también las espirituales. Lucas 13:11 dice, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Noten que dice espíritu de enfermedad. Sí, los espíritus pueden enfermar, pueden atacar. Me tocó un caso en Rusia de una mujer que estaba en cama, tenía 6 meses en cama, no se podía mover, no sentía las piernas, le punzaban, no sentía nada las piernas, totalmente ahí, tirada. Y me tocó estar ministrándola ahí. Y ahorita te voy a explicar por qué a veces funciona de esa manera y a veces no. Yo mismo me pregunto, Señor, ¿y
¿por qué aquí no y por qué aquí sí? Hablando con la mujer, empezamos a platicar con un intérprete y hablando con ella, la mujer empezó a abrir su corazón, que tenía tristeza, gran profundidad de tristeza, y que en su tristeza entró en una desesperación y se rindió, ya no quiso luchar. Había perdido a su esposo recientemente y a su hijo en la guerra en Afganistán. Había sido desolada la mujer y estaba había decidido: me quiero morir, ya no quiero vivir. Estaba en esa condición, pero empezó a oír la palabra, y la palabra, y la palabra, y la palabra, y en el nombre de Jesús, así nomás, quitamos la sábana, dije: bájate de la cama, y se bajó de la cama y empezó a caminar y se acabó. Eso fue lo que hizo el Señor. Había un espíritu de enfermedad, diría yo, hasta un espíritu de muerte en esa persona, y soy testigo de eso, que Dios hizo eso, y los doctores estaban ahí dando fe de que esa mujer tenía 6 meses en cama y las piernas eran insensibles, no las podía ni tocar. Ella en su mente y en su espíritu estaba atada, había algo ahí espiritual que la había atado. Dice aquí las espirituales, Lucas 13:11 dice: y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Pero llegó Jesús y la desató, la liberó y usó una ilustración. Dijo: ¿cuántos? Porque lo criticaban. Y Jesús les dijo: bueno, y ustedes, si se les cae un asno o un animalito ahí en una zanja, ¿no lo recogen aunque sea Shabbat? Y se quedaban callados. Y dijo: ¿y esta que estaba atada, esta hija de Abraham, que está atada por 18 años, no tenemos derecho a desatarla, a rescatarla de ese pozo en el que cayó? Y la levantó y la enderezó. Entonces, vemos que estas enfermedades, muchas, no digo todas, pero muchas tienen conexiones espirituales de fuerzas de maldad. Y ya vimos la primera exorcía: poder y autoridad sobre todo demonio que Dios nos ha confiado. Y entonces hay enfermedades con orígenes espirituales que se pueden resolver. Marcos 1:32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados se los traían. Esta gente endemoniada, su conducta, su forma, sus actitudes, todo esto hablaba de que habían abierto puertas espirituales y habían sido poseídas o endemoniados. Aquí hay dos posibles interpretaciones de la palabra endemoniado. Uno es poseído, es decir, que se le mete adentro el demonio, y otro puede ser oprimido, que el demonio queda colocado por fuera, pero atormenta a la persona y la tiene atrapada. Marcos 1:34 dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Noten cómo van en relación enfermedad y también la operación de las tinieblas en contra de la humanidad, en contra de la gente. Ahora, yo quiero hablarles un poco de la cadena de mando, de cómo vemos esta cadena de mando para irla entendiendo cómo operó, porque muchos se quedan con que era Jesús, el Hijo de Dios, y pues ni hablar, Él es el que manda. Y hasta ahí llegamos. Y en aquel entonces, y pensamos que fueron cosas de aquel entonces, de aquel tiempo. Pero aquí hay una línea de mando donde si estamos bajo esa autoridad, entonces nos ha sido delegada. Si estamos bajo esa exousia, tenemos esa exousia. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, esa línea de mando es muy importante. Vuelvo al ejemplo del policía. El policía tiene vestimenta de autoridad, tiene el armamento de su poder para poder aplicar la ley. Pero él no está solo, él está bajo la autoridad de su jefe, del departamento de policía. Pero ese departamento está bajo la autoridad del alcalde y del gobernador y del presidente. ¿Sí estamos entendiendo la línea? Entonces, él representa de alguna forma o de otra las autoridades bajo las cuales esa persona se encuentra. Y por eso se le respeta a esa persona. No nada más por su persona y por la vestimenta, sino por la autoridad delegada y la línea de mando bajo la cual esa persona está. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, exactamente en el mundo espiritual y aquí en la tierra, la iglesia está bajo una línea de mando. Y esa línea de mando viene desde el trono de Dios. ¿Sí estamos? Estamos perteneciendo a la iglesia, estamos bajo una cobertura pastoral nosotros, pero estamos con otra cobertura pastoral que viene siendo, en este caso, Ernesto y Ruth,
que estamos bajo la cobertura de Amistad de Puebla. Pero no solo eso aquí en la tierra, sino además la iglesia universal, todas las iglesias que colaboramos y que nos movemos, nos rendimos cuentas unos a otros y seguimos viendo más arriba, arriba de nosotros está operando Cristo Jesús. Él está operando sobre nosotros. ¿Sí? Entonces, si es que realmente nosotros lo reconocemos a Él como Señor y respetamos la autoridad que Él nos ha dado. Entonces, esta es parte de la parte importante. La línea de mando o la cadena de mando, empezamos con Jesús. En Éxodo capítulo 15, 26, dice lo siguiente. Está Dios hablando con el pueblo de Israel. Acuérdense que el gran yo soy que apareció allá con Moisés es Jesús el yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Ese yo soy es aquel que se le apareció a Moisés en el Antiguo Testamento. Aquí está el yo soy. Y dice aquí, hablando con el pueblo de Israel que estaba quejándose ante un estanque de agua salada y no podían tomar agua, pero cortaron un árbol y endulzó esa agua salada. Y entonces es un tipo de Cristo que viene a endulzar a la humanidad que está salado. Ahora sí que estamos salados, ¿verdad? Viene la presencia, viene Cristo a este mundo enfermo y entonces ese árbol que fue talado, que murió en la cruz por nosotros, que es Jesús, ahora viene a endulzar esa agua y cualquiera que beba de esa agua estará sanado. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces aquí dice Éxodo 15, 26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, y si tú checas las enfermedades que le vinieron a los egipcios, de todo tipo, tumores, llagas, pestes, de todo tipo le llevó ahí a los egipcios, ¿sí? Yo diría hasta los accidentes, cuando sus carros se tropezaron y se cayeron y se fracturaron. Todo. Ninguna de esas enfermedades, ninguna de esas, dice el Señor aquí, ninguna de las enfermedades de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Aquí se describe a sí mismo como el sanador. Uno de los nombres de nuestro Dios es Yahvé Rafa, es el que sana, el sanador. Más adelante en Éxodo, en Isaías, describiendo al Mesías que viene al mundo y que iba a llegar, lo describe Isaías con lujo de detalle, hablando de Jesús. Dice, Él fue despreciado, iba a ser despreciado, lo está anunciando. Estamos hablando de cerca de 500 años, 600 años antes. Despreciado, desechado entre los hombres. Era un varón de dolores, es decir, no le vamos a platicar a él nada nuevo. Tus dolencias, la misma palabra dolor que apareció en Génesis 3 con Eva y con Adán. Él es varón de dolores. Él es el por decir así, el que señorea sobre los dolores. Él los tiene, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese quebrantamiento interno, esa depresión, esa ansiedad, esa tristeza, ese dolor que hemos vivido a veces, frustrante cuando no puedes resolver las cosas y te han lastimado, te han herido, experimentado en quebranto, es decir, no una sola vez, sino otra, y no de una forma, sino de otra forma, y de otra forma, y de otra forma, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Este es un rechazado. Y los rechazados vivimos, o sea, si tú has sido rechazado desde el vientre de tu madre, quiero decirte que aquí él fue alguien que le escondieron el rostro, alguien que rehuyeron, y ese rechazo produce amargura en el corazón. Fue menospreciado, no lo estimamos, y ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Nuestras enfermedades. De alguna forma, yo me he enfermado de muchas maneras a lo largo de mi vida y yo no sé qué venga, pero nuestras enfermedades, dice, Él llevó nuestras enfermedades. No le tenemos nada nuevo que platicar. No le vamos a platicar a Él nada nuevo. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
¿sí? Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Y como que no entendemos, ¿cómo que llevó mis enfermedades? Lo están golpeando. Sí, precisamente cada golpe, cada azote es un reflejo de lo que te venía a ti. Y Él está recibiendo los impactos. Él está diciendo, yo te quito eso. Yo lo tomo en tu lugar. ¿Sí estamos? Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Al final de cuentas, lo que nos está pasando tiene que ver con alguna acción nuestra, el pecado que cargamos todos, nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. Nuestros pecados tienen algo que ver con nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Tú necesitabas paz, Cristo absorbe el impacto y a cambio te da paz. Y por su llaga, ya no habla de llagas plural, habla de llaga. Todo Él era una llaga. ¿Sí estamos entendiendo? Hay una escritura ahí también en Isaías que de la hendidura de la roca, nos escondemos en la hendidura de la roca. Esa hendidura es un hueco donde es un refugio. Por su llaga singular fuimos nosotros curados. Todo Él era una llaga, por dentro y por fuera, cuerpo, alma y espíritu, todo. ¿Sí? En Hechos 10:38 lo vuelvo a repetir, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Estamos hablando de la cadena de mando, de la línea de mando. Estamos hablando de Jesús, Yahvé, Rafa. Y luego Isaías 53, hablando proféticamente del Mesías. Y luego en Hechos 10:38, aquí Pedro describe quién es Jesús de una manera muy bonita, muy clara. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con exousia a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ahí te estás dando cuenta. El que causó todo este desorden, sí, fue la desobediencia de Adán y Eva, pero el que es el instigador, el que está atrás de esto, es tu adversario y el mío, el diablo. Porque Dios estaba con Jesús, el Padre estaba con el Hijo. Marcos 1:34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Esta exousia que tenía Jesús, la delegó a sus apóstoles, escogió a 12 apóstoles y luego a sus discípulos, no se limitó a los apóstoles y a todos los que creyeren en Él. Y ahorita vamos a ver la línea de mando. Segundo paso lo vemos en los apóstoles, en los evangelios y en el libro de los Hechos y en las epístolas también. Los apóstoles, Marcos 3:1-14, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, versículo 15, y que tuviesen autoridad, exousia, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Así es que vemos la línea de mando. Jesús se la delega a los apóstoles y les da la misma autoridad, la misma exousia que Él tenía, se las está delegando a los apóstoles. Sanar las enfermedades y también echar fuera los demonios. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es que estamos viendo exousia sobre toda enfermedad y sobre toda dolencia física, almática y espiritual. Aquí estamos. Se la está delegando ahora a 12 hombres. Entre ellos está Judas. Entre ellos está Pedro, el que lo negó. Entre ellos está Tomás, que no creyó en su resurrección. O sea, gente frágil, débil, que Él escogió y que a ellos les confió esta exousia. Pero ahora vamos al tercer nivel del mando, de la cadena de mando. El tercer nivel ya no son los apóstoles. El tercer nivel ahora son los discípulos, los creyentes, la iglesia, nosotros. ¿Puedes decir nosotros? ¿Puedes decir está hablando de mí? Está hablando de mí.
Está hablando de ti. Exousia. Está hablando de ti y está hablando de mí. Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Versículo 9. Y les dio esta orden: sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. La cadena de mando que viene desde Jesús, transmitida a los apóstoles, ahora él se la da a los discípulos. ¿Sí? Él se la da a los discípulos. Marcos 16:17. Dice aquí: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Noten cómo empieza la orden de mando, eliminando primero la línea más peligrosa, y por decir así, la que instiga, la que provoca esto, que son demonios. Entonces lo primero que otorga es echar fuera demonios, eliminarlos para liberar entonces a los que están atrapados en dolencias, en enfermedades. Hablarán nuevas lenguas, que es una herramienta que veremos más adelante, como una exousia para intercesión sobre cosas que no sabemos cómo pedir, pero Dios te las está dando. Versículo 18. Tomarán en las manos serpientes. No se trata de malabarismo, no se trata ahí de exhibicionismo. Se trata de que en algún momento dado podríamos o podemos en algún momento dado encontrarnos ante ciertas situaciones donde estas serpientes o estos animales pudieran venir en contra de nosotros. Tenemos exousia también sobre los animales, por si no sabías, y eso lo veremos más adelantito entre las exousías que nos faltan por ver. Hay exousías sobre los animales. No lo creen, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Pues ahí vemos a Pablo que sacudió la víbora en el fuego cuando le mordió. Esa es una rápida ilustración de lo que es esto. Si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Estamos hablando de una exousía, aún en eso. Que cualquier químico, cualquier producto, eso lo veremos más adelante, que venga en contra de la salud nuestra y que nos quiera enfermar o nos quiera matar, no tiene poder, porque hay una exousia otorgada de parte del Señor para nosotros. Y luego dice aquí: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿A quién está diciendo esto? A todos los que crean. Ya no limita a apóstoles, ahora se va al nivel de la iglesia, al nivel de los creyentes, de un niño, o de un joven, o de un anciano, o de un varón, o de una mujer. Esto llega y lo está poniendo en manos de su iglesia. Aquí lo está diciendo. Juan 14:12, Jesús dice: de cierto les digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y cualquier cosa que pidas en mi nombre, yo lo haré. Así es que se está comprometiendo, abrió la compuerta diciendo: el que cree en mí. Muchos dicen: no, nomás los apóstoles, está diciendo a los apóstoles. No, está diciendo a los que creen. Los que creen, yo creo. ¿Crees tú? Ok, creemos. Entonces aquí está una promesa, Hechos 8:6, para que veas que ya no son los apóstoles los que lo están haciendo. Aquí estamos hablando de Felipe, que llega a Samaria, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, fíjate lo que dice: espíritus inmundos, le pega tenemos autoridad sobre estos demonios, estos espíritus de enfermedad. Muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Pero ¿quién está haciendo esto ahora? Un mesero llamado Felipe. Una persona común y corriente, pero que estaba conectado a la iglesia, que estaba bajo autoridad, que caminaba en la sana doctrina, que era lleno del Espíritu Santo. Y Dios lo respaldaba. ¿Sí? Hechos 28:9. Aquí estamos viendo al apóstol Pablo, estamos viendo a Aristarco, estamos viendo a Lucas, que iban en el barco con él. No creo que Pablo era el único que estaba sanando enfermos. Pablo sanó al papá de Publio, estoy de acuerdo.
Pero estando en la isla de Malta, que era una isla regularmente grande, y había mucha gente, te aseguro que ellos cuando estaban predicando el Evangelio, un Lucas que ni siquiera le tocó conocer a Jesús, un Aristarco que más adelante se encuentra con Cristo cuando le predica el Evangelio Pablo, dice, hecho esto también los otros que en la isla tenían enfermedades, Hechos 8:29, que vivían en la isla, que tenían de enfermedades, venían y eran sanados. Así es que había una campaña de sanidad ahí en la isla de Malta. Ahora voy a hablarles de tres recursos para ejercer la exorcía. Tres recursos que Dios ha dejado aquí en la tierra para nosotros, que Jesús vino a darnos, ¿sí? Ejercer la exorcía sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia física, sobre toda dolencia mental y espiritual. Todo está basado, aquí quiero ser muy claro, que todo está basado en la fe en Jesús y en la obediencia a su palabra. Estas dos cosas, eso es básico. Todo está basado en eso. Es que no se basa en ti, ni en que tú tienes muchas ganas de hacer las cosas, sino se basa en tu fe en Jesús, de quien proviene todas las cosas, y que todo es por Él, para Él y de Él. Lo hemos dicho y lo vamos a mantener. La exorcía que tenemos es por Él, para Él y de Él. Nos la dio Él, nos la confió Él, y entonces a través de esta comunión con Él, entonces nos está dando esta gracia para poderla practicar entre nosotros y hacer su voluntad y expander el reino de Dios, porque se tiene que expander con poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Sí estamos entendiendo eso? Y el poder implicado aquí es el poder también sobre este tema que estamos hablando hoy, de la exorcía sobre toda enfermedad, toda dolencia, física, almática o espiritual. Todo está basado en la fe, basado en eso. Tiene mucho que ver el designio y la voluntad de Dios, pero mientras sean peras o manzanas, sí, como hemos dicho a veces, ahí me acuerdo, en muchos tiempos, de que aunque esté muerta la persona y tenga media hora de muerto, seguimos orando sobre esa persona. Chanza y se despierte, porque sí lo ha hecho el Señor. Y aunque diga el médico, al contrario, se está poniendo peor, pegamos con más ganas, porque la fe que tenemos nos lleva a hacer con denuedo, insistir, hasta que veamos eso. Y si no pasa, no pasa nada. Lo importante aquí es que reciban a Cristo y tengan vida eterna, pero no nos limitemos a eso y cruzarnos de brazos. No, pues ya recibió a Cristo, déjalo que se muera. No, no es así, no es esa mentalidad. Es una mentalidad que es muy conformista y muy derrotada. No es así. Tenemos que insistir y pelearla siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Decían, danos denuedo, decían. Denuedo es ser valientes, denuedo es darle duro, no soltarlo, como Jacob. No te suelto hasta que no me bendigas. ¿Sí? Entonces, estas tres cosas menciona. Número uno, la palabra. Salmo 107, versículo 20 dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Cuando enviamos la palabra, hay varios ejemplos donde Jesús envió la palabra a distancia y se sanaron personas. El hijo del noble, ahí en Juan, manda la palabra y es sanado. Ahorita lo vamos a ver en otros ejemplos. Pero lanzar la palabra tiene poder salutífero. Cuando oímos la palabra nos sana. Por eso leemos la Escritura, no leemos otros libros. Por más bonitos que hablen de la Biblia, nos metemos a este libro. Esta es la fuente. Esta palabra sana, tiene poder sanador. Por eso leemos la Escritura. Todo lo que he leído ahorita es pura palabra de Dios. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, está viva. No está muerta, no es una letra, no es pintura, no es tinta y papel. Está viva y es eficaz. Eficaz quiere decir es energética, tiene vida, tiene movimiento, es violenta, es agitada. Es lo que tiene la palabra. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Es más cortante que los bisturís modernos que son de infrarrojo, de no sé qué
técnicas médicas hay nuevas ahora. Antes usaban bisturí, ¿sí? Pues ahora usan otro tipo de técnica mucho más precisos y son cortes muy finos y es quirúrgica la operación, dicen. Sí, pues este es mucho más, porque pega en la raíz del problema, porque esa sabe dónde entra y donde entra pega y separa, dice, tiene dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Los psiquiatras ni saben lo que es espíritu ni saben lo que es alma, piensan que es la misma cosa. Algunos cristianos piensan que es lo mismo, pero aquí te está demostrando que es una mezcla tan difícil que puede entrar la palabra hasta las áreas más profundas de la mente de una persona que padece demencia, o que padece locura, o que tiene esquizofrenia, o que es bipolar. Esta palabra puede entrar hasta la cocina y le parte ahí, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, ¿sí? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Puede separar lo que es y lo que no es, lo que es espiritual o lo que es médicamente clínico. Una fractura no es por un demonio, a menos de que lo haya quebrado, no sé, ¿verdad? Pero una cosa puede discernir la palabra: si esto es espiritual, le pega a lo espiritual; si esto es demoníaco, le pega a lo demoníaco; si esto es natural, le pega a lo natural. ¿Sí estamos entendiendo? Puede separar, puede discernir. Lucas 7:7. Viene el centurión a hablar con Jesús porque tiene un siervo enfermo. Dice: ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. O sea, ni siquiera te acerques a mi casa, ni siquiera te metas. Yo sé que si te metes como judío vas a quedar inmundo, porque yo soy gentil y conozco tus leyes. Yo honro lo que tú crees, pero si estás acá afuera, lanza la palabra y pégale. Y lanzó la palabra y se sanó. Y Jesús se asombró y dijo: nunca había visto fe tan grande. ¿Cuál es la clave de que esta exorcía se ejecute? Es la fe. Esa es la clave que activa la exorcía, de todas las que hemos hablado. Esta es la clave: que tú tienes fe para que tu pecado se rompe y se acabó esa adicción. Que tú tienes fe y esa tentación que te visita diariamente, pum, ya se fue. Tienes la fe en lo que dice la palabra, ¿sí? Ok, muy bien. Versículo 8, Mateo 8:16 dice: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Es que con la palabra echó fuera a los demonios. Por eso es importante meditar en ella, memorizarla, citarla y lanzarla. Y con la espada, es una espada, acuérdate eso. Echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Cómo lo hizo? Con la palabra. Ese es tu recurso para que esta exorcía funcione y que le creas a la palabra. Yo fuimos a echar fuera un demonio una vez y había como 7 personas en la casa y eran 2 hermanas endemoniadas. Y cuando salió la primera, de la primera muchacha endemoniada, ¡ah!, se puso loca. El papá corrió y tenía una biblioteca esas grandes así, guadalupanas o no sé qué, y agarró así y le hacía así. Y yo lo veía y decía: ¿y ahora? ¿Qué trae? ¿Se le va a dar con la Biblia o qué? O sea, no saben la exorcía que Dios nos ha dado. No saben. Y nosotros no nos jactamos que sí sabemos, sino le damos gloria a Dios que nos concedió esa revelación de que esto es para nosotros. Cuando fuimos descubriendo esto, nos dimos cuenta: esto es para nosotros y es para ahora. Pero no así, ¿me entienden? O sea, no es un sortilegio, no es un talismán. Lo que está aquí adentro es lo que Dios quiere que usemos. Segunda cosa que Dios nos proveyó es el nombre de Jesús. Hechos 3:6. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Así, soltó la palabra y soltó el nombre de Jesús. Hechos 3:16 dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, segunda vez, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. 38 años lisiado, ahí en la puerta.
Y viene Pedro y Juan, habiendo aprendido el nombre de Jesús, las lecciones que Jesús les dio, creyendo en esa exorcía confiada, en el nombre de Jesús, se sanó completamente esa persona. Hechos 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. El nombre de Jesús. ¿Se están dando cuenta de eso? Capítulo 4 de Hechos, versículo 30. Mientras extiendes tu mano, está la iglesia está orando. No son los 12 apóstoles nada más, es la iglesia. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Una iglesia que oraba, que clamaba, que le creía. Activa la exorcía en nosotros, Señor, para poder sanar en tu nombre a esta gente. Y Dios los usó. El lugar donde estaban tembló, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Tercera cosa que nos confió, ya vimos la palabra, ya vimos el nombre de Jesús, y la tercera es el Espíritu Santo. Todas están relacionadas, no trabajan por separado. Hechos 1:8, recibiréis poder, aquí viene exousia, es dunamis la palabra, pero está conectado con exousia, viene de la misma raíz. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una explosión epicéntrica. Empieza en el centro y empieza a pegar. Primero tu espíritu es liberado. Segundo tu alma, tu mente está siendo renovada. Y tercero tu cuerpo está siendo glorificado para cuando viene Cristo te va a levantar. Y luego no solo ahí se queda, sino afecta a tu entorno por donde vas. Ni nos imaginamos. Imagínate que tuvieras el sol ahí en el centro de tu persona, el sol. Y tú vas entrando por aquí, ¿qué crees que pasaría? Achicharra todo, funden todas las sillas, ¿sí me entiendes esto? Bueno, tenemos más que el sol, tenemos al creador del sol. ¿Sí estamos entendiendo eso? No me la creen, ¿verdad? Bueno, ojalá duermas, ojalá duermas. 1 Corintios 12:9 dice, hablando, dice de los dones. A uno le dio fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades, plural, por el mismo espíritu. Así es que el Espíritu Santo está derramando estos dones del Espíritu Santo de sanidades. Ahora, tú dirás, no, pero yo no tengo ese don. No, espérame. Una cosa es que tengas el don que tú oras y cada rato se sana la gente, y a donde vayas se sana la gente. Y otra cosa es que tienes el Espíritu Santo que sana y que tú puedes orar por enfermos, porque acaba de decirnos que el que cree en mí, en mi nombre, podrá imponer manos y se sanarán. Entonces, ¿es exclusivo para tener el don, para poder orar por enfermos? ¿O es para todos el orar por enfermos? Y hay quienes tienen el don. El don es inconfundible y es constante. Ese es el don. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, aquí estamos hablando de esta gracia de sanidades para todos. Hechos 10:38, volvemos a leerlo tercera vez. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, con exousia, a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y finalmente, Hechos 5:15. Sacaban a los enfermos a la calle, los ponían en las camas, sus lechos, y al pasar Pedro, a lo menos su sombra caía sobre algunos de ellos. No dice lo sanaba, pero yo supongo y creo que lo sanó. Entonces, esto que Dios ha confiado a la iglesia, a nosotros, esta exousia, tiene que estar a flor de piel de todos nosotros y la tenemos que activar. Tú puedes orar por ti mismo si tienes alguna dolencia. Pon la mano donde te duele. ¿Sí estamos? Y quiero nada más poner una nota para que no se me vayan a agarrar extremos, porque hay gente un poquito fuera de orden. Pero quiero que entendamos una cosa: cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de sanidad, el Espíritu que tiene ese don de sanidad, está operando en nosotros, no hay la menor duda que va a hacer algo a través de tu vida. La fe interna
tú vas a saber que vas a saber que vas a saber que va a haber algo, que Dios va a hacer algo. ¿Sí estamos? ¿Cómo llegar a ese nivel? Tenemos que continuamente ejercitar hasta que finalmente llegas a ese nivel y lo puedes ver. ¿Cómo voy a saber si puedo sanar a un enfermo? Pues vete a los hospitales, ejercítalo. No, es que yo no tengo el don. ¿Nunca lo has ejercido? No, pues entonces ¿cómo vas a saber? Ora por el enfermo, inténtalo, no pasa nada. A mí me tocó orar por un enfermo en una cárcel, don Rosarito famoso, y aventó el bastón y empezó a caminar, y yo me asusté, le dije, oye, cálmala, tranquilo, no se me mueva. O sea, yo pensé que se iba a caer porque aventó el bastón, pero lo sanó el Señor ahí, en la cárcel, allá en Pachuca. Y esos milagros nos asombraba a Dios porque, pues oraste o no oraste por sanidad. Le dijo, pues sí, sí oré. Entonces, ¿por qué no crees? ¿Por qué lo andas agarrando y denle el bastón al Señor? ¿Cómo que denle el bastón al Señor? Pues ya se sanó, ¿no? Ya, suéltalo, el que sigue. Así de ese tipo. Y así hay muchas historias. Y como les digo muchas veces, yo oro por enfermos y se sanan, y oro por otros y se mueren. Y no sé por qué, no entiendo ese misterio de Dios, por qué Dios permite o lo hace de esa manera, pero yo quiero ser así franco, o sea, no llenarles la cabeza de humo, sino que entiendan que Dios tiene la última palabra, Él es el soberano de todo. Yo te creo a ti y como dije, bueno, más en tu palabra echaré la red, así está la cosa. Echa la red aquí, Señor, pero aquí no pasa nada, nunca he visto nada, echa la red aquí. Bueno, ándale en tu palabra. Y la echo y de repente se llena la red. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces a veces no entendemos los kairos de Dios, pero a mí no me ha sido revelado el kairos. A mí me ha sido revelada la instrucción de ora por esa persona, ora por ese enfermo y ora por ellos. Y vemos el milagro y Dios hace el milagro. Y lo hemos visto operar en muchas maneras, en muchos lugares. Dios se ha manifestado. Entonces yo quiero animarlos ahorita, que vamos a ponernos de pie, ya terminamos. Que esta exorcía de la que estamos hablando, acuérdense que esta sanidad también implica, escúchenme bien, sanidad de animales, sanidad de plantas. Digo, me estoy yendo al exceso, ¿sí? Una vez oré por un perro que aquí lo atropellaron, que nos molestaba mucho, era muy agresivo, era perro de aquí del vecino. Y el perro lo atropellaron y yo lo quería echar fuera porque nos causaba muchos problemas y me preocupaba por los niños. Pues el perro salió a la carretera y le pegaron y me vinieron a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas del perro salchicha? Pues lo atropellaron, se metió arrastrando adentro del terreno allá en el E1. Y me dio sentimiento y total fui. Creo que iba Rafa Aguirre conmigo, y fui para allá y estaba debajo de un arbusto todo ahí jadeando y me dio mucho sentimiento, lo vi ahí pobrecito. Y entonces pues así hice una locura, dije no me vayas a morder, y le puse las manos encima, dije Señor sánalo, y empecé a orar en lenguas y hasta ahí, y me fui. Ya lo dejamos ahí, dije pues ahí después si se muere pues ahí, no sé qué hacer, ni modo que al veterinario estaba todo quebrado de la columna. Total, nos vinimos, me agarró la gente otra vez, no tuve chance de hacer nada, nos fuimos y ya para cuando llegué en la noche a la casa dije, híjole, pobre perrito, lo dejé ahí. Y le dije a Diana, pues hay que ir. Total, al día siguiente fui. Y cuando llegué ya no estaba debajo del arbusto y se me hizo raro, dije, híjole, se me hace que pues ya se murió, se lo llevaron en un bote de basura o algo y no había quien preguntarle. Total, pasó. Como 2 meses después, estábamos ahí orando, Señor, haz milagros, sana a los enfermos, grite, grite. Y ya terminó la oración, estábamos adentro de la oficina orando, y cuando terminamos salí y abrí la puerta que da hacia el auditorio Epicentro, y abro la puerta y está el perro salchicha ahí enfrente de mí, así, meneando la cola. Y lo vi y le dije, ¿tú qué andas haciendo? Y ese perro era así, se enojaba porque yo le daba de comer y me ladraba y era bien gruñón. Se me acercó el perro, me dio 2, 3 vueltas a las piernas, como que hasta el demonio se le fue, mano, con el totalmente sano el perro. Y yo me quedé, yo dije, Señor, ayúdame a entenderte, no te entiendo.
pero esa es la exorcía que puedo decir que existe, que de vez en cuando se va a manifestar en tu vida y que no escatimes ninguna oportunidad para orar por un enfermo. No escatimes ni una sola oportunidad. No te des por vencido de que no, a mí no me usa Dios. No, Dios te ha confiado algo que es maravilloso. Es su poder y su autoridad, y estás bajo autoridad. La línea de mando viene de Jesús y hasta aquí está llegando esa exorcía, hasta hoy. Amén. Vamos a orar. Sí, Padre, te decimos gracias en el nombre de Jesús por lo que tú eres y lo que tú haces. Y sabemos que tú te gozas en bendecir a tu pueblo, en sorprendernos con señales y prodigios y maravillas, con cosas que van más allá de nuestra capacidad de comprensión, Señor. Y Padre, yo te pido que esta exorcía para sanar enfermedades y dolencias físicas del alma y del espíritu, no solo en los seres humanos, sino también en el reino animal, en el reino vegetal. Señor, creemos que esta exorcía nos ha sido confiada, Señor, y queremos pedirte que nos concedas vivirla, activarla, usarla para extender tu reino, que te creamos a ti de lo que hemos leído esta noche, Señor. Y que en el nombre de Jesús te doy gracias por los milagros y sanidades que vas a ejercer a través de cada uno de los que estamos aquí, de los que están oyendo esto, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, que tú eres maravilloso, eres poderoso. Y te alabamos, Espíritu Santo. Ven y llénanos, que mantengamos activada esta exorcía que nos has confiado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues espero noticias. Espero noticias. Sí, así como los 70 que se fueron y dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Así volvieron reportando. Bueno, así es. Muchas veces llega gente y dice, oye, ¿sabes qué? Oramos por esta persona y pasó esto, y la otra persona y pasó esto. Necesitamos activarlo y oír los testimonios, porque nos enriquece, nos acrecenta la fe. ¿De acuerdo? Bueno, que pasen buenas noches. Dios los bendiga.